Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hey, ¿qué pasa, panda? Estamos en Digital Compass Simulator en un Su-27 de Flaming Cliff y el tutorial de hoy va a ser sobre la navegación, ¿vale? Lo que os voy a explicar hoy sirve tanto para el Su-27 como para el Su-33. Sabéis que en Flaming Cliff hay una serie de aviones un tanto arcades, este es uno de ellos. Y bueno, las dos cosas nos van a servir para los dos aviones, aunque en el Su-33 va a haber, evidentemente, los instrumentos en cabina. Están un poco distintos desplazados, con lo cual, bueno, hay que adaptarse a esos cambios, ¿vale? Nos metemos en cabina y bueno, pues después de ver aquí a nuestros aviones a través del retrovisor, a nuestro Wingman, vamos a empezar a hablar de lo que es el modo de navegación y landing, bueno, los tres modos de navegación que tiene el Su-27, ¿vale? También el Su-33. Vamos a empezar con la tecla número 1, ¿vale? De la que está encima de la Q, no el teclado numérico, sino con el 1. Vamos a cambiar entre los distintos modos y vamos a tener el modo en el que estamos puestos aquí en el Head-Up Display abajo. Y vamos a ver tanto como en el Head-Up Display o en el HDD, que es el Head Down Display, ¿vale? Esta pantallita de aquí. Vamos a ver ciertos cambios, ¿no? Ahora mismo estamos en modo ruta, que eso es lo que significa MPW. Vale, vamos a acercarnos más para que lo veáis en YouTube. Si yo le doy otra vez al 1, bueno, ahí veis que la ruta, pues nos pone la ruta tal. Si yo le doy al 1 me pone el modo P3B o PEV, como digo yo, que viene siendo el modo de RTB, de volver a base. Pero siempre volver a base se va a tomar la base de aterrizaje. En esta misión que estoy, tengo una base en la que despego y otra base en la que aterrizo. Entonces, una vez que estoy en el aire, si pongo el modo PEV, me marca la que voy a aterrizar, no en la que despegué, ¿vale? Importante que sepáis eso. Luego, en el siguiente modo, aquí veis que me ha desaparecido en el HDD las cositas, ya lo iremos leyendo. El siguiente modo es el NOC o el modo de landing, que viene siendo como el de ILS, básicamente. Coger, aterrizar en ILS en la base que tenemos prefijada y podemos ir cambiando entre las distintas bases. Y el cuarto modo es como una especie de declutter, ¿vale? Que no pone nada y tampoco las pantallas. Entonces, bueno, no es un modo que realmente nos sirva para nada. Bueno, si nos ponemos en el modo número 1, en el MPW, en el de ruta, vamos a ver que aquí en el HDD la ruta nos va a indicar siempre desde donde está nuestro avión una línea hacia donde tenemos que ir. Tenemos este triangulito que nos indica que nuestro viraje más corto es a la derecha, ¿vale? Esto es el zoom que tenemos en la pantalla. Ese zoom lo puedo cambiar. El 0 del teclado normal, no del teclado numérico, a la derecha pues yo tengo interrogación, abrir interrogación y cerrar interrogación o coma y exclamación, ¿vale? Pues con esas teclas es con lo que yo voy a ir, ¿ves? 5, 10, 20, 50, 100, ¿vale? Kilómetros. Pues ahí veis que tengo el waypoint 1. En el momento que hacemos el ciclo, como he hecho yo, que vamos cambiando los distintos modos, se nos resetea el waypoint que tenemos seleccionado. Por eso ahora me ha puesto otra vez el waypoint de base y el waypoint 1, que es el que tenía puesto, me lo ha quitado. Entonces voy a poner el waypoint 1 y esta es otra tecla que tenéis que saber, ¿vale? Ya sabéis la de zoom de la pantalla y también tenéis que saber la de cambiar los waypoint, que va a ser usando o control izquierda o mayúsculas izquierda, el shift, ¿vale? Con la tecla que está a la izquierda del número 1, que es la del primera, ¿vale? Entonces yo hago control primera y veis que me selecciona el waypoint 1, sale una línea de donde está mi avión hacia el waypoint 1, o si cojo el waypoint 2, pues bueno, sale una línea hacia el waypoint 2, tal. Y aquí, que esto que no os lo he dicho, es la velocidad que tengo que llevar, 400, o sea, que estoy llevando ahora mismo, 440 km por, o sea, la recomendada, ¿no? La que tengo que llevar para alcanzar ese waypoint en tiempo. Aunque lo dudo que ahora mismo me esté marcando 440 para todos los waypoints, ¿vale? Porque hace un momento me ponía 700 no sé cuánto, iba subiendo. Así que yo creo que cuando pasa cuando ya llega al límite de velocidad, te pone la velocidad normal. No te pone una velocidad realmente para llegar en tiempo a ese waypoint. Porque ya no llego a tiempo a ese waypoint porque la ruta no la tengo pensada para eso, ¿vale? Así que bueno, olvidamos un poquito de lo que estoy hablando. Más simbología que tenemos aquí son estos rectángulos que son bases aéreas, ¿vale? Y realmente no tenemos nada más en el MFD, ¿vale? Sabemos la ruta, la tenemos ahí con su número 2 seleccionado y el waypoint seleccionado es el que brilla, ¿vale? También tenemos nuestros contactos en Datalink, que eso ya lo veremos pues en otras cosas. Ahí están nuestros Wingman, pues aquí también los tenemos. En el Head-Up Display pues tenemos la misma información, el circulito que nos indica hacia dónde tenemos que virar, ¿vale? Como el triángulo hacia la izquierda. Y como el waypoint siempre va a estar en el suelo, pues evidentemente nos marca un poco hacia abajo. Aquí tenemos la altitud que tenemos seleccionada para ese waypoint. Yo veis que estoy bajando, ¿vale? Esta P me indica que es radírica. Entonces realmente es barométrica, la tengo que llevar. Tendría que comprobar en el instrumento, aunque aquí veis instrumentos que nos hace falta para la navegación. Bueno, pues ángulo de ataque, las Gs, la velocidad que llevo, 400 km por hora, el ratio de ascenso o descenso, las RPM del motor, ¿vale? Aquí. Y la altura va aquí, ¿vale? En este simbolito de aquí, que
que el círculo de dentro son los miles de pies, ¿vale? 18.000 pies, y esto pues los centenares, el círculo de fuera, ¿vale? Entonces ahora según esto en barométrico estoy en 2100, pues no me lo creo, y en radírico estoy en 1400, ¿vale? Bueno, pues puede ser que estemos en 2100 y 1400 en radírico. Así que bueno, continuamos con más simbología en el Head-Up Display. Ya hemos visto arriba tenemos el rumbo, con el triangulito, pues en el rumbo que estamos yendo. Realmente ese triangulito no nos va a indicar hacia dónde tengo que ir nunca, ya nos lo indica el circulito. Yo creo que en el avión real sí nos lo indicaría, pero aquí realmente no, ¿vale? Luego, más simbología, veis que aquí ahora me sale un -7, que corresponde con lo que asciendo o desciendo, con ese instrumento de aquí, ¿vale? El iconito, esta línea plana, ¿vale? Con un número, que eso va a ser el pitch también, ese número, con un pitch de 10, tal, y eso representa el horizonte artificial. Y luego la simbología del avión, lo que sea lo que estamos acostumbrados a un F-16 o aviones más occidentales, el Flight Path Marker, que en este caso no es un Flight Path Marker como tal, ¿vale? Voy a pasar al siguiente waypoint, ahí estamos. Y aquí debajo pues tenemos los kilómetros hasta el siguiente waypoint que nos quedan. Y realmente, como veis, no tenemos más nomenclatura. Tenemos este otro triangulito aquí que veis que se mueve para la derecha, para la izquierda. Ahora mismo ese triangulito que está hacia la derecha del todo significa que mi avión está acelerando. Entonces yo si corto un poco palanca de gases, voy a cortarla mucho, vais a ver que ahora estoy desacelerando. Tiene como tres posturas. La de atrás, que es se frena el avión. La del centro es que mantenemos energía, ¿vale? Ahí estaría manteniendo la velocidad bien. Es complicado mantener la velocidad bien, con lo cual al poquito que aceleramos se nos va hacia adelante o frenamos para atrás, ¿no? Entonces yo acelero ahora más y ahora veis que me pone que estoy acelerando y evidentemente la velocidad pues acelera, ¿vale? Entonces bueno, esto es nomenclatura de navegación. Ya sabemos navegar, dirigirnos a nuestro waypoint. Vamos a terminar de encarar el waypoint para que lo veáis. Y bueno, pues ahí tenemos el waypoint. Veis que lo tenemos encarado más o menos. Y en el Head-Up Display pues tendríamos que el circulito ese ignorarle porque ahora mismo no nos está haciendo nada de caso, ¿vale? Recordad que estamos en la versión de DCS 2.5, entonces sigue habiendo, han introducido bastantes bugs, ¿vale? Luego otra cosa que es para el Sub-27 que es muy importante, lo vamos a ir viendo, es el trimado. Tenemos que estar trimando todo el rato, sobre todo en el pitch, ¿vale? En el aveo no y en el roll no. Entonces, luces de trimado que son interesantes. Ahora tenemos todo el problema de que nos da todo el sol, pero aquí tenéis estas tres lucecitas, ¿vale? Que veis que yo tengo las dos de abajo iluminadas. Eso significa la de abajo del todo que tengo el rudder, ¿vale? Que serían los pedales, justamente centrado, que no lo he trimado. La segunda luz, la del medio, es el alabeo, lo que significa que no he trimado el alabeo, pues está encendido. Y el vertical, en el pitch, como si he trimado, se ha salido del centrado, entonces se me quita la luz. Entonces yo cuando quiera saber que estoy en un trimado neutral, pues puedo ir mirando ahí, y cuando se ilumine la luz, ahí no va a ser, pues yo lo voy buscando, se va a ir iluminando en algún momento, va a ser cuando sea el trimado neutral, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo no es el mejor momento para hacerlo, porque encima no se ve bien, pero ya os digo que ahí, en el momento que tengamos el trimado neutral, es muy pequeñito, nos lo va a poner, ¿vale? No me quiero estrellar, así que vamos a dejar eso. Eso sobre todo nos viene bien para la hora de volver a despegar, ¿no? Si aterrizáramos y tuviéramos que volver a despegar en el aire, pocas veces necesitamos ese trimado neutral, pero bueno, que sepáis que esa luz nos lo indica, que también es recomendable saberlo. Vale, pues nos estamos dirigiendo al waypoint. No hay más que hablar realmente de navegación. No tenemos un TACAN, porque ya os he dicho, esto es un simulador arcade. Entonces, si yo ahora le doy al número 1 y entro al siguiente modo, ¿vale? Veis que ahora me pone, pues bueno, 60 millas ya está en el modo volver a casa, AirTV. Entonces me pone 60 millas para ir al AirTV, pero no es un AirTV como tal, ¿vale? Porque no me indica directamente a la base, ¿vale? Fijaos, ahí tengo la base seleccionada. Yo había aterrizado había despegado desde esta base, he despegado de aquí y aterrizo en esta. Pero me lleva a un waypoint previo, que es donde yo debo localizar el ILS, por así decirlo. Entonces, en este modo, una vez que lleguemos a ese waypoint, que ya lo veremos cuando aterricemos y mostremos el ILS, cómo funciona y tal, que no tiene mucha complicación, automáticamente va a saltar al siguiente modo de navegación, al que sería el de aterrizaje, ¿vale? Una vez que lleguemos a ese waypointillo de ahí. Y ya aterrizaríamos. Ahora mismo solo navegación, es la misma lectura, ¿vale? No hay que complicarse nada más. Y bueno, pasamos al siguiente modo, que es el NOC, el de aterrizar. Y aquí ya veremos simbología del ILS cuando aterricemos, pero ya fijaos en la ruta que me ha llevado un poquito más ya a lo que sería aterrizar. Me está todavía indicando lo que es
el glide slip, el de aterrizaje, la senda de planeo, perdón. Y en todos estos modos, ¿vale? Si en el modo de ruta podemos cambiar de waypoint, también podemos seleccionar aquí aeropuerto, ¿vale? Tanto este como en el modo anterior. Es el mismo botón que para cambiar waypoint, ¿vale? Control primero primera o mayúsculas, control mayúsculas primero primera. Siempre el control o el mayúsculas shift para izquierdo, ¿vale? Si veis, yo ahora hago shift primero primera y me cambia este aeropuerto, me cambia este otro, ¿vale? Entonces es un poco relativo, no sé yo a qué aeropuerto quiero dirigirme, ¿vale? Tendríamos que tener una buena memoria o capacidad mental para decir, vale, quiero aterrizar en este aeropuerto, espérate, me voy a la pantalla, sé que tiene que ser este, entonces voy cambiando hasta que llegue, ¿vale? No sigue ningún orden realmente del más cercano, más lejano, ¿vale? ¿Ves? Ya lo he cogido ahí, pues digo, pues vale, pues ahí, y ya seguiría el IRS y esas cosillas y aterrizaría, ¿vale? Entonces, como veis, no hay mucho más. Si tenéis problemas con las teclas para cambiar de waypoint o alguna cosa, se os hayan solucionado con este vídeo tutorial. Espero que os haya gustado, os suscribáis y bueno, como siempre, darle a like. Un saludo, ser felices como siempre os digo y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Chao, chao. No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos.